Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte donde vamos a resolver las dudas específicas de ustedes, las preguntas que ustedes hicieron, tercero medio C, respecto al capítulo La muerte de las vanguardias. ¿Ya? Entonces hay hartas preguntas, cada uno hizo 5 preguntas aproximadamente, de las cuales voy a ir tomando las más importantes. Hay muchas preguntas que se repiten, ¿ya? Sobre todo en términos de la posmodernidad, y eso ya de alguna manera ya lo resolví en la primera parte. Entonces voy a ir respondiendo algunas instancias que son bien recurrentes, ¿ya? Y me voy a focalizar sobre todo en algunas preguntas donde se ven temas más específicos, ¿ya? Ya, la primera, Natalia Albornoz, ¿por qué en Latinoamérica no fue tan criticada la filosofía como en el mundo europeo? A ver, más que no sea criticada, lo que pasa es que en Latinoamérica, esta fue una pregunta también que hicieron los otros cursos, a partir de algo que expliqué en la grabación, una de las grabaciones anteriores. A ver, en general, Europa tuvo una gran tradición filosófica, ¿ya? En el mundo europeo, si uno considera desde los primeros pensadores griegos, estamos hablando del año, no sé, 500 antes de Cristo, durante, no sé, la Edad Antigua, durante la Edad Media, el Renacimiento, en Europa hubo mucha filosofía, mucho desarrollo filosófico, ¿ya? De hecho, gran parte de la, no sé, la gran filosofía europea es del siglo XVII, XVIII. Entonces, Europa ya en el siglo XIX, siglo XX tiene un historial de cientos y miles de años de desarrollo filosófico. En cambio, la filosofía latinoamericana no se desarrolla de manera tan extensa o tan profusa o tan abundante como la europea, básicamente porque nosotros empezamos nuestro proceso de independencia en 1810, ¿ya? Y la filosofía en Latinoamérica recién se desarrolla, no sé, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Las principales ideas a nivel cultural, político, literario en Latinoamérica se van a desarrollar desde la literatura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso de Chile, en Chile la primera gran generación de intelectuales es del año 1842, ¿ya? La generación literaria del 42. Y en el caso chileno tenemos personajes como José Victorino Lastarria, como Francisco Bilbao, Santiago Arcos, que son personas que vienen más como desde la literatura, hacen una crítica política, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la filosofía latinoamericana es muy, pero muy posterior a la filosofía europea, ¿ya? Por eso, Latinoamérica, toda la crítica se hace desde la literatura, en general. O sea, no sé, los grandes exponentes que tenemos del pensamiento latinoamericano son escritores, son novelistas, son ensayistas. Entonces, por ejemplo, no sé, si queremos buscar nombres, no sé, tenemos por ejemplo a Octavio Paz en México, a Pablo Neruda en Chile. eh, o sea, desde la novela siempre, desde la novela, desde la poesía, desde el ensayo, se construye mucho o se ha tratado de construir una cierta idea de identidad latinoamericana, o se ha tratado de construir una cierta idea de la historia de los países, etc. Siempre desde la literatura más que desde la filosofía. Ya, ¿quiénes fueron los que lideraron este movimiento? Eh, Acá supongo que se refiere al tema como de la literatura, de las vanguardias. Depende de cada país. Cada país tiene sus exponentes en términos literarios. No sé, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, cada uno tiene sus exponentes, como dijimos, los más importantes. Bueno, obviamente por haber ganado premio Nobel, por ejemplo, son Pablo Neruda. En el caso de Chile, Octavio Paz en el caso de México. También Gabriela Mistral desde la poesía en el caso nuestro. También desarrolló un sistema de pensamiento, una crítica muchas veces, por ejemplo, al rol de la mujer en la época, ¿ya? Entonces, en ese sentido, desde la poesía, desde la literatura, se configuran distintos elementos vanguardistas. Eh, ya, seguimos. Paula Alvarado pregunta, ¿por qué se empieza a criticar el arte del siglo XIX? Lo que ya dijimos, porque era un arte liberal burgués, ¿ya? Era un arte demasiado elitista a nivel general. Y al ser tan elitista, era un arte exclusivo para las personas de clase alta. Ya, Paula pregunta también, ¿por qué Manuel Rojas y Juan de la Mar se consideran de las vanguardias? No es Juan de la Mar, es Juan Emar, con E, Juan Emar, ¿ya?
¿Por qué Manuel Rojas y Juan Emar se consideran de vanguardias? Bueno, porque desarrollan parte de su obra literaria precisamente en el periodo de auge de las vanguardias, 1920-1930. Manuel Rojas incorpora varios elementos muy propios de las vanguardias, ¿ya? Manuel Rojas, por ejemplo, hace una crítica social bastante fuerte respecto a los problemas que vivía Chile a principios del siglo XX. La mayor parte de los personajes de Manuel Rojas son, por ejemplo, no sé, vagabundos, bandidos, sujetos marginales. Hay un cuento de Manuel Rojas que se llama El vaso de leche, ¿ya? Y es de un tipo que estaba trabajando en Valparaíso, estaba trabajando cargando barcos, y le iban a pagar recién, no sé, en un par de días más y no tenía absolutamente nada que comer. Entonces ahí el personaje del cuento de Manuel Rojas va a una especie como de restaurante y pide para comer, hace unas galletas con una leche, algo así. Y él tenía tanta hambre que se toma la leche y cuando le van a cobrar la cuenta, el protagonista como que se pone a llorar. Y la persona que atendía el restaurante como que le da lástima y no le cobra la cuenta. Entonces es como el hecho de que eso se considere como de vanguardia es porque critica ciertos elementos de la realidad política chilena de principios del siglo XX, ¿ya? Y también Juan Emar, con su libro 10, ¿ya? Y con también otros cuentos, también hace alusión a ciertos elementos sociales de la época, ¿ya? Pero siempre desde una mirada crítica, que es una característica en general de las vanguardias, presentar situaciones sociales o presentar problemas a partir de una instancia de carácter crítico, ¿ya? Eh, mm, ¿Qué más? ¿Por qué en 1920 aparece la cultura de masas? La cultura de masa en los años 20 aparece principalmente, una, por el desarrollo tecnológico, porque había avanzado mucho la tecnología y empiezan a aparecer o a masificarse, por ejemplo, las radios, o empieza a masificarse el cine, y eso también tiene todo un sustento técnico. O sea, si no existen las condiciones materiales o tecnológicas para el desarrollo de esas instancias, no se hubieran desarrollado. Ya al principio, en los años 20, el cine era mudo en general, y de a poco empieza a aparecer el cine sonoro a finales de la década del 20. Entonces, ¿por qué aparece la cultura de masas? Uno, por el avance tecnológico, y dos, porque sobre todo en Estados Unidos aparece esta cultura de masas, y Estados Unidos estaba muy bien en los años 20. Tenía una instancia de prosperidad, de riqueza, había muchas inversiones en la bolsa de comercio, y derivado de eso entonces la gente empieza a consumir elementos culturales. La gente común y corriente, la gente de clase media, algunos sectores pobres, empiezan de a poco, por ejemplo, a comprar electrodomésticos, a comprar radios, a comprar, eh, no sé, a poder acceder a comprar una entrada para ir al cine, que era mucho más barato que el antiguo arte elitista del siglo XIX. El arte elitista del siglo XIX, si uno quería, no sé, ver, por ejemplo, una obra de teatro, tenía que pagar una entrada bastante cara. Si uno quería comprar una entrada para la ópera, también era sumamente caro. Por lo tanto, aquí la cultura de masas de alguna manera expande la cultura hacia el resto de la población que no es de clase alta o de élite. ¿Ya? Eh, Constanza Arce pregunta, ¿qué buscaban encontrar al criticar algo las vanguardias? ¿Qué buscaban? O sea, buscaban expresar un descontento contra un sistema que no les era favorable. O sea, si por ejemplo, de alguna manera, el antiguo sistema liberal del siglo XIX solamente favorecía a la gente con más dinero y los más pobres quedaban desprotegidos en términos sociales, obviamente muchos artistas de vanguardia critican eso, ya critican las malas condiciones de vida de los sectores más pobres en general. Entonces, ¿qué buscaban al criticar? Buscaban evidenciar muchos problemas sociales de la época. Constanza Arce también pregunta, ¿el pop art es un tipo de arte irónico? En parte sí, porque de alguna manera lo que buscaba el pop art a partir de tomar elementos de la cultura de masas era criticar el consumo de las personas también a nivel general. Entonces sí se podría entender como un arte irónico o sarcástico, porque a partir de imágenes, no sé, de latas de sopa, que era la lata de sopa Campbell muy conocida en ese contexto, o la obra principal de Andy Warhol, a partir de las latas de sopa y de las tonalidades que utilizaban en los colores,
También, por ejemplo, se utilizan logos de la publicidad, de Coca-Cola, o figuras muy renombradas como Marilyn Monroe en la época, ¿ya? Entonces, más que el objeto en sí, lo que importaba era cómo se presentaba ese objeto. Entonces se ponían series de imágenes donde aparecían, no sé, 4 fotografías de Marilyn Monroe y cada una con distintos colores, ¿ya? Una, por ejemplo, no sé, con el color en negativo, o sea, las partes oscuras más claras y las claras más oscuras, ¿ya? Y con colores bastante llamativos, amarillo, naranjo, color, no sé, morado, violeta, verde, con colores bastante llamativos, hacían una presentación de la figura bastante particular, ¿ya? Em, Dice, también pregunta Constanza, ¿por qué antes no era tan conocida la industria cinematográfica? Bueno, porque ahí es cuando parte. Es cuando parte en los años 20 se convierte en una industria en sí. Antes de eso existía la tecnología para hacer películas, pero era solamente, se desarrollaba eso como a nivel casero, a nivel de experimentación. Pero en general la industria cinematográfica parte en los años 20, ¿ya? Antes de eso no había industria cinematográfica. Y uno de los primeros grandes exponentes es Charles Chaplin, ¿ya? Los Panteras Negras también son considerados un movimiento como los hippies o los beatniks, sí, son considerados un movimiento de los años 60, un movimiento de vanguardia. Eh, También pregunta Constanza, ¿el capitalismo busca hacer desaparecer las vanguardias? Porque de cierta forma controlar a las personas y poder censurar las críticas que hacían los diferentes movimientos vanguardistas. Sí, el capitalismo sobre todo, de alguna manera, no sé, en los años 70, con la llegada del modelo neoliberal, el modelo neoliberal de alguna manera trataba de fomentar mucho el tema del individualismo. Y en ese sentido, el neoliberalismo va muy de la mano con las ideas de la posmodernidad, porque la posmodernidad defendía, entre otras cosas, el tema de la individualidad y el consumo, ¿ya? El consumo inmediato en el aquí y el ahora, porque para la posmodernidad lo más importante es el presente, que es de alguna manera lo mismo que plantea el neoliberalismo. Ya el neoliberalismo busca el desarrollo personal, sobre todo individual, y olvidarse un poco de lo social o de lo colectivo, ¿ya? Por lo tanto, sí, el neoliberalismo con sus ideas individualistas lo que busca también de alguna manera es que la gente se preocupe más de sí misma y no de instancias de carácter colectivo. En ese sentido, para que vayan haciendo el nexo, las vanguardias están muy relacionadas con la modernidad, ¿ya? Las vanguardias que son críticas tienen una base principalmente moderna, mientras que el neoliberalismo, que parte desde el año 76 en adelante, de alguna manera es mucho más cercano a las ideas posmodernas, ¿ya? Entonces, vanguardia, modernidad y neoliberalismo, posmodernidad, ¿ya? Ahí esas ideas van como bien de la mano. Ya. Nicole Barcaza pregunta ¿por qué ese título, La muerte de las vanguardias y no otro? Ya, eso ya está explicado en el video anterior. Ya, la muerte de las vanguardias porque con la cultura de masas que se va a expandir desde los años 50 en adelante, bueno, incluso antes desde los años 20, cuando empiezan a morir las vanguardias o cuando empiezan a tener menos influencia, es también por la llegada o por el advenimiento de la posmodernidad. O sea, mientras la posmodernidad y la cultura de masas van ganando más peso, las vanguardias van perdiendo más influencia. ¿Cuándo es la última gran ola vanguardista? Podríamos llamarlo de esa forma. Finales de los 60 y principios de los 70. Ahí tenemos como los últimos grandes como avances de las vanguardias, ¿ya? Por ejemplo, con el movimiento beatnik, con el desarrollo de los hippies, los estudiantes universitarios, el rock and roll, por ejemplo, se podían entender como ciertos movimientos de vanguardias culturales. También en Latinoamérica hubo ciertas vanguardias literarias, por ejemplo, en la década de los 60. Hay un grupo de escritores latinoamericanos que se le llamó el boom latinoamericano, donde está, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que es mencionado en el capítulo de la muerte de las vanguardias, ¿ya? He mencionado a Gabriel García Márquez por el libro Cien años de soledad, ¿ya? Que es una obra que se puede entender como una obra de vanguardia bien importante. También está, por ejemplo, en ese mismo grupo de escritores Mario Vargas Llosa, ¿ya? El escritor peruano, que incluso después se presentó como candidato a la presidencia.
Está también Julio Cortázar, ya con su obra principal que es Rayuela. Entonces todos estos escritores de los años 60, que son conocidos como el boom latinoamericano, se pueden entender como una gran última ola de vanguardia. Ya también en México, por ejemplo, estaba un grupo de escritores que se denominó la literatura de la onda, también es un grupo vanguardista que incorporaba algunos elementos de la cultura beatnik, por ejemplo, y que trataban de ir haciendo como una mezcla de varios elementos. Entonces, el último gran movimiento de vanguardia es como de los 60, finales de los 60, principios de los 70 a nivel general. Y aquí también Nicole pregunta cómo se crean los movimientos vanguardistas. Bueno, generalmente se forman a través de grupos de intelectuales, ¿ya? Intelectuales de sectores medios o sectores altos. Acá, en general, la gente más pobre, al no tener tanta instrucción educacional, es difícil que participaran de un movimiento de vanguardia. Generalmente los exponentes de las vanguardias solían venir o de la clase media o de una clase media acomodada a nivel general, ¿ya? Pero de sectores más pobres era difícil que aparecieran escritores de vanguardia, por ejemplo. Y algo muy recurrente en los movimientos de vanguardia es que creaban un manifiesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, ya el movimiento surrealista, no sé, en los años 30 con, no sé, Breton, lo que hace es declarar un manifiesto, decir, ya, estos son los principios, no sé, del surrealismo. Estos son los principios, no sé, beatniks, o estos son los principios, no sé, de tal movimiento. Hay toda una declaración de principios que se dejan por escrito. Hay muchos manifiestos vanguardistas, ¿ya? También en el caso, por ejemplo, en las novelas del escritor chileno Roberto Bolaño, que él también participó en una especie como de grupo cultural o vanguardia en México a finales de los años 60, ¿ya? Y él formó un grupo que se llamó los infrarrealistas, ¿ya? Entonces también hay un manifiesto infrarrealista donde hacen una declaración de principios, de qué es lo que constituye su idea del arte, de la literatura, etc. ¿Ya? También pregunta Nicole Barcaza, ¿la autoridad reprimió a estos movimientos con el fin de que el pueblo no se sublevara? Sí, en muchos contextos estos movimientos de vanguardia fueron reprimidos, ¿ya? Hubo, por ejemplo, movimientos de vanguardia anticapitalistas, en el caso de Estados Unidos, en el caso de México, en el caso de Francia, en el caso de Chile. Hubo muchos movimientos vanguardistas que eran críticos del capitalismo y por lo tanto fueron reprimidos. Quizá uno de los ejemplos más característicos es lo que pasó en México con los estudiantes del año 68, que fueron duramente reprimidos en la matanza de Tlatelolco, ¿ya? Y también, por ejemplo, en otras partes de Latinoamérica, grupos de críticos intelectuales que estaban en contra, por ejemplo, del modelo capitalista, también en algún momento fueron censurados, ¿ya? Si consideramos, por ejemplo, a Pablo Neruda como un escritor de vanguardia, ¿ya? Con su obra, por ejemplo, no sé, Canto General, o si consideramos a Octavio Paz, un escritor de vanguardia, también en más de algún contexto fueron o censurados o reprimidos en determinadas circunstancias, ¿ya? Ya Nicole también pregunta, ¿qué hubiera pasado con estos movimientos sin una crisis económica? Probablemente habrían alcanzado aún más notoriedad, porque la crisis también hizo de alguna manera olvidar varios elementos como del arte, o sea, la gente en los años 30, por ejemplo, la gente común y corriente no estaba tan preocupada del arte ni de las vanguardias porque había una crisis económica, o sea, si no hubiese habido crisis económica probablemente hubieran ganado más influencia de la que tuvieron. Pero claro, es una hipótesis simplemente, pues no podemos saber lo que pasó, estamos haciendo ficción histórica con eso, ¿ya? Oscar Cáceres pregunta, ¿quién fue Sinclair Lewis? Aquí una pregunta bien específica. Ya, Sinclair Lewis fue un escritor de vanguardia, fue un escritor que ganó el premio Nobel en el año 1930, ¿ya? Un escritor vanguardista. ¿Por qué la gente de esa época, pregunta Oscar Cáceres, mayoritariamente pobre, tenía acceso a la televisión, pero no a comida y a un hogar cómodo? Este ejemplo es bien específico. Aquí Hobsbawm lo especifica. Dice que en el caso de Brasil, está hablando de Brasil a finales de los 70 y principios de los 80,
Lo hace de alguna manera para graficar que, claro, a pesar de que en muchos países existe pobreza, eh, a pesar de todo eso, la cultura de masas se expande igual. O sea, claro, era frecuente que en algunos países, por ejemplo, hubieran muchos televisores, pero había pobreza igual, ¿ya? O sea, el hecho de que avance la cultura de masas no es sinónimo de que esté todo bien. Puede seguir habiendo pobreza igual. De hecho, hasta el día de hoy se sigue viendo que hay lugares de, no sé, de Chile donde tienen una antena satelital de DirecTV y sin embargo las personas siguen siendo pobres. O sea, que avance la cultura de masas y que avance la tecnología no es sinónimo de bienestar ni es sinónimo de desarrollo, ¿ya? Pueden darse las dos cosas al mismo tiempo. Ahí Hobsbawm está hablando, como dijimos, del caso de Brasil, ¿ya? Ya, aquí otra pregunta de Oscar Cáceres que también la hicieron harto en otros cursos es ¿qué es el neorrealismo cinematográfico? Es un movimiento artístico, cultural, sobre todo que se da en los años 50, se da después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que buscaba el neorrealismo, de alguna manera, era, como su nombre lo dice, realismo, neorrealismo, que ya había existido un realismo previo en el siglo XIX, más enfocado, por ejemplo, no sé, en la pintura o en la literatura. Ahora el neorrealismo busca reflejar elementos del contexto social. O sea, Italia en la década del 50 tenía muchos problemas económicos después de perder la guerra, había sobre todo mucha pobreza, ¿ya? Y va a aparecer un director de cine bastante importante, que es Vittorio De Sica, ¿ya? Y Vittorio De Sica tiene dos películas bien importantes que reflejan la pobreza, la miseria, las malas condiciones sociales. Una es El limpiabotas, ¿ya? O El lustrabotas, y la otra es El ladrón de bicicletas. ¿Ya? El ladrón de bicicletas es una película del neorrealismo italiano. Claro, en esa película, por ejemplo, el protagonista, una persona pobre, un trabajador que necesita la bicicleta para ir a su trabajo. Entonces, acá, claro, el elemento, la bicicleta en sí, simboliza como malas condiciones sociales en general. ¿Ya? Bueno, el neorrealismo también se podría considerar una vanguardia en el sentido de que en el neorrealismo había harta improvisación en general. Muchas veces los directores de cine improvisaban escenas o cambiaban diálogos. Era un tipo de arte o vanguardia, en este caso cinematográfica, un poco más flexible, ¿ya? Si algo servía para reflejar elementos del contexto, se dejaba o se consideraba. Ya, ¿qué más? Oscar también pregunta, que esta pregunta también se repite mucho en este curso y en los otros cursos, ¿qué es el apartheid? Ya, eso es materia del año pasado. El apartheid es un proceso de discriminación social que se desarrolló sobre todo en Sudáfrica. En Sudáfrica, que se había independizado de los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial, había todavía una diferencia y una discriminación racial sumamente fuerte, ¿ya? Esa discriminación racial era legal en Sudáfrica y había lugares para los descendientes blancos europeos y había lugares para los descendientes de personas africanas o gente de raza negra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, habían colegios para descendientes europeos y colegios para personas africanas. Habían playas donde solamente podían estar descendientes europeos y playas donde solamente podían estar descendientes africanos. Estaba todo separado, estaban separadas las calles, los baños, los lugares públicos, las plazas, todo, ¿ya? Entonces, esta política, claro, se dio igual en otras partes del mundo. En varios países europeos también hay una discriminación muy fuerte. En Estados Unidos también hay diferencias raciales que van a ser legales hasta la década de los 60. Pero fue en Sudáfrica donde el apartheid se dio de manera más como singular. De hecho, con la misma cultura de masas, la cultura de masas como la televisión, por ejemplo, sirvió para denunciar esto. Entonces, en algunos lugares, no sé, por ejemplo, europeos o latinoamericanos, veían lo que pasaba con el apartheid en Sudáfrica y la gente decía, oye, pero ¿cómo pueden separar a las personas así? ¿Cómo puede haber tanta discriminación? En ese sentido, la cultura de masas también sirve como una crítica social bastante fuerte a nivel general, ¿ya? Entonces, eso es el apartheid, es la discriminación legal que hubo en Sudáfrica entre 1900, bueno, el apartheid venía desde finales del siglo XIX, ¿ya? El primero que lo visibiliza o el primero que lo denuncia es Gandhi.
porque Gandhi, que es uno de los líderes de la independencia de India, en 1947, Gandhi trabajó de abogado en varias partes de Sudáfrica, y en uno de los viajes que le tocó hacer, creo que fue en 1896, ¿ya? Cuando era bastante joven, él se da cuenta de esta política de discriminación racial y la empieza a denunciar y empieza a luchar contra ella, y lo van a encarcelar varias veces, ¿ya? Por luchar contra el apartheid. Entonces el apartheid, claro, viene desde finales del siglo XIX, y recién el apartheid va a ser eliminado de forma bastante reciente. O sea, hubo muchas personas perseguidas por el apartheid, entre ellas el que después va a ser presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, ¿ya? Mandela, por luchar contra el apartheid, estuvo preso 16, 17 años aproximadamente, por luchar contra esta política de discriminación racial. Y recién va a ser eliminada recién a principios de los años 90. A principios de los años 90 se acaba el apartheid en Sudáfrica. Ya. Oscar Cáceres también pregunta a qué se dedica la UNESCO. ¿Ya? La UNESCO es una institución que depende de la ONU, ¿ya? Y la sigla UNESCO significa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ¿ya? O sea, es una institución de las Naciones Unidas que se preocupa de la educación, la ciencia y el desarrollo cultural en general, ¿ya? Una de las cosas que hace la UNESCO se preocupa mucho, por ejemplo, a nivel mundial del tema del patrimonio. Edificios que son considerados o lugares que son considerados patrimonio de la humanidad, la UNESCO ahí tiene una influencia y una cierta supervisión. Ya, por ejemplo, no sé, hace un par de años atrás Valparaíso fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, a partir de eso, no sé, la UNESCO tiene una comunicación con la Municipalidad de Valparaíso, le recomiendan, no sé, hacer ciertas, por ejemplo, ciertas mantenciones, o también, por ejemplo, establece al tipo de asesoría para ayudar en aquellos lugares que son declarados Patrimonio de la Humanidad. Entonces la UNESCO se preocupa de esto, se preocupa de la cultura, se preocupa de la ciencia y se preocupa del patrimonio de la humanidad a nivel general, ¿ya? Eso hace la UNESCO. Belén Contreras pregunta, ¿qué es el mecenazgo privado? Un mecenas es alguien que otorga dinero o entrega fondos para el arte en general, y que en el texto aparece como, en el texto de Hobsbawm hacen unas referencias a algo así, un concepto algo así como el estatus de Médicis. Los Médicis eran una familia del periodo del Renacimiento que daba plata o entregaba subsidios para el arte, ¿ya? Entonces, cuando está hablando del mecenazgo, Hobsbawm está hablando de los mecenas, la gente que entregaba dinero para el arte, para que el arte se pudiera desarrollar y así financiar a los artistas. ¿Dónde se desarrolla esto principalmente? En Estados Unidos, sobre todo en la década del 50, porque en Estados Unidos había una cierta estabilidad económica a nivel general. Esto de los mecenas no se dio mucho en el mundo europeo, en los 50 y en los 60, porque Europa estaba preocupado del proceso de reconstrucción tras la guerra. Como en Estados Unidos no sufrió tanto en su propio territorio con la guerra, había más dinero para muchas otras cosas, entre ellas el arte, ¿ya? Y aquí Belén Contreras pregunta, en la siguiente oración de Hobsbawm, la novela por entregas, un género agonizante en el periodo de entreguerras, tuvo un nuevo ímpetu en la era de la televisión con los culebrones. ¿A qué se refiere con los culebrones? Los culebrones son las teleseries, ¿ya? Antes, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se publicaban novelas por capítulos, ¿ya? Como claro, mucha gente no era instruida y no era educada, o no tenía una educación formal, era difícil que alguien se leyera, no sé, un libro de 400 o 500 páginas. Pero ¿qué se hacía entonces? Por ejemplo, en los diarios venían novelas en capítulos, cortitas. Entonces, por ejemplo, cada capítulo de una novela, supongamos que la novela tenía, no sé, 30 capítulos, ¿ya? Entonces, el primer capítulo venía con el diario, ya supongamos un diario X de la época. Esto ocurre en Europa, en Latinoamérica, en todos lados era más o menos similar. Entonces, la forma de escritura de esas novelas por capítulos era muy similar a las teleseries actuales. ¿Por qué? Porque desarrollaban toda una idea, un capítulo, una escena que pasaba, y justo el capítulo terminaba con algo emocionante, ¿ya? Para dejar enganchada a la persona y que a la semana siguiente comprara el diario con el segundo capítulo de la novela.
Entonces supongamos, ya la novela terminaba en su primer capítulo y entonces Pedro abrió la puerta y se encontró con su máximo enemigo, no sé, Richard, y Richard le dijo, y justo termina la novela. Entonces con eso dejan enganchado a la persona para que comprara el siguiente diario donde venía el capítulo de la novela. Entonces una novela siempre tenía, no sé, unos 20 capítulos, 30 capítulos, y así la persona se iba enganchando de a poco. Que es más o menos la misma estructura que tienen las teleseries actuales, ¿ya? Hay otros países de Latinoamérica, bueno, el libro lo tradujeron así, hay otros países donde a las teleseries se les dice culebrones, ya sobre todo por Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, en esos países se le dice culebrones a las teleseries, ¿ya? Belén dice, no entiendo qué es el radicalismo antielitista. Bueno, antielitista es contra la clase alta y radicalismo se refiere a una postura así como bien firme o una postura bien extrema o revolucionaria contra la clase alta. Ya también pregunta Belén, no me queda claro qué es el segundo mundo socialista. En general se asume que las principales potencias mundiales desde 1950 a 1990, se asume que las dos grandes potencias son Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Se asume también que la principal potencia como tal es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene, bueno, más tecnología, más desarrollo social, como Estados Unidos también tiene democracia en los 50, se asume que el socialismo es el segundo mundo. Entonces están estos dos grandes mundos que Hobsbawm los habla como, o los explica con el concepto de fuerzas binarias excluyentes, ¿ya? Entonces, Hobsbawm acá dice, asume de alguna manera que Estados Unidos y el capitalismo es el primer mundo, ese capitalismo keynesiano, norteamericano, y asume que la Unión Soviética es el segundo mundo. Entonces, dos lugares de desarrollo importante, capitalismo, primer mundo, socialismo, segundo mundo. Y los lugares pobres del mundo, como nosotros, como Latinoamérica, como África, seríamos el tercer mundo, y el tercer mundo está asociado a la pobreza en general. El concepto de tercer mundo, como vimos el año pasado, el concepto de tercer mundo sirvió originalmente para explicar o para denominar a aquellos países que no eran ni capitalistas ni comunistas. ¿Cuáles eran esos países? Principalmente los de África, que se estaban independizando después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién se estaban independizando? De Europa. Entonces, habitualmente a los países africanos y asiáticos que estaban en esta independencia se les llamó países tercermundistas o el tercer mundo. Y como muchos de esos países eran pobres, se asoció o se terminó transformando en un sinónimo. Tercer mundo fue sinónimo de pobreza, ¿ya? Entonces a eso se refiere Hobson con el segundo mundo socialista, con que son la segunda gran potencia o el segundo gran sistema del mundo después del capitalismo. Ya, Daira pregunta... ¿cuál de las vanguardias fue la que tuvo más impacto para sus espectadores? Yo diría que todas tuvieron un nivel de impacto más o menos similar. Todas en un principio eran consideradas como extrañas o como raras, ¿ya? Muchos críticos de arte en los años 20 desacreditaban, por ejemplo, muchas obras vanguardistas, diciendo que no tenían ningún talento, que no había mucha elaboración artística. Quizás una de las que generó más impacto fue el dadaísmo, porque el dadaísmo se burlaba de varias cosas, ¿ya? Se burlaba del arte elitista del siglo XIX, y quizás esa fue una de las que generó más impacto en términos como de impresión o sorpresa, porque ahí Marcel Duchamp, cuando desarrolla esta obra del urinario, ¿ya? Una taza de baño como un objeto artístico, fue bastante extraño para la época. Entonces, esa generó como un cierto impacto, porque fue por lo extraño en ese contexto. Pero todas las vanguardias tuvieron un impacto importante, ¿ya? Todas de alguna manera establecían una cierta crítica cultural contra el arte elitista, y muchas de ellas sirvieron entonces para ir cuestionando la realidad de los años 20, sobre todo para cuestionar varios elementos del liberalismo, por ejemplo, no sé, en Francia, en España, por ejemplo, no sé, ahí está la obra de Picasso,
el Guernica, que es como una figura geométrica donde aparecen unos toros, donde aparece como una especie como de río de sangre, unos cuerpos en unos barriles, que eso es una crítica a la Guerra Civil Española, ¿ya? Eh, que se da entre sectores republicanos, que sería más como la derecha, versus sectores más socialistas, en el caso de España. Ya, eso con respecto a cuál de las vanguardias tuvo más impacto. ¿Cómo afecta a la sociedad la nueva accesibilidad de la cultura? Bueno, la cultura de a poco se va haciendo más masiva, ¿ya? Con la cultura de masas, la cultura se masifica. Y al masificarse la cultura ahora va a ser más accesible para la gente cotidiana, para la gente de clase media, de clase baja, va a ser algo mucho más cotidiano. Si ahora se ofrece un nuevo producto, por ejemplo, ya, si yo soy pobre, por ejemplo, y no tengo televisor en los años 50 o los años 60, o no tengo radio, por ejemplo, también habían, no sé, una forma de publicitar productos era mediante afiches, ¿ya? O mediante revistas. Había mucha publicidad en revistas. Entonces, si alguien se compraba una revista, no sé, si una mujer se compraba una revista donde venían temas de mujeres de la época, venía mucha publicidad, por ejemplo, no sé, de cosméticos, o venía mucha publicidad de ropa. Si un hombre, por ejemplo, se compraba una revista de entretención para la época, también venía mucha publicidad en las revistas de niños, por ejemplo, en las revistas de dibujos animados de la época. Venía también publicidad de muñecas, de juguetes. Entonces, las mismas revistas o en afiches que muchas veces se pegaban en la calle, venía publicidad al respecto. Entonces, la cultura de masas intenta difundir todo lo que tiene que ver con el consumo a nivel general, ¿ya? O ayuda a que el consumo se desarrolle o sea más masivo. A ver, también pregunta acá, ¿cómo afectó la modernidad a lo que antiguamente se consideraba como arte? A ver, es que la modernidad va de la mano con el arte antiguo, el arte elitista del siglo XIX. No es que la modernidad haya afectado el arte en sí era parte de la modernidad, ¿ya? Por ejemplo, las obras, no sé, la ópera o la música clásica o la pintura, la escultura se considera como parte de la modernidad, ¿ya? No es que la modernidad la haya afectado. Todo ese arte elitista del siglo XIX es parte de la modernidad. ¿Cómo reaccionan los estados de dictadura a las vanguardias? Esta es una pregunta muy buena porque en general las dictaduras trataron de censurar el arte en general y obviamente las vanguardias, porque las vanguardias tenían un elemento crítico sumamente importante, ¿ya? Por ejemplo, uno podría considerar que, no sé, los cineastas o los escritores de Europa Oriental, ¿ya? Los escritores y cineastas de Checoslovaquia, de Yugoslavia, de Hungría y de Polonia, en los 50 y en los 60, tuvieron un desarrollo bastante abundante, bastante prolífico. Entonces, por ejemplo, dice ahí Hobsbawm en una parte, los creadores de estos países de Europa Oriental tenían algo que los creadores de Occidente no tenían. Y eso, lo que tenían ellos, lo que tenían los creadores de Europa Oriental, es que tenían un público que estaba expectante por recibir esas obras artísticas. ¿Por qué? Porque el arte en general, sobre todo en los 50 y en los 60, después de que muere Stalin en 1953, el arte en esos países va a florecer de manera muy abundante. Entonces muchas películas, muchas obras literarias de Polonia, de Checoslovaquia, de Hungría, de Yugoslavia, van a criticar al régimen soviético. En ese sentido van a ser una especie de vanguardia intelectual que va a criticar muchos elementos del comunismo. Y por eso después la Unión Soviética establece instancias de represión contra muchos de estos movimientos. Uno de los años más críticos o de mayores movimientos sociales o vanguardistas es 1968, porque en 1968 se desarrolló la Primavera de Praga en Checoslovaquia, un gran desarrollo cultural, crítica, cine, literatura, y la Unión Soviética finalmente manda a reprimir esto. Básicamente porque hay un cambio de gobernante en la Unión Soviética.
Primero estuvo Stalin desde 1924 a 1953. Y en el contexto de Stalin, la represión era muy, muy, muy fuerte. Cuando muere Stalin en el 53, como que la situación política se relaja un poco. Y en los 50 y en los 60 aparece toda esta crítica cultural en los países que estaban bajo la tutela o bajo la protección de la Unión Soviética. Esta gran explosión cultural va a durar más o menos desde 1957, con un proceso que parte en Hungría, hasta la primavera de Praga en Checoslovaquia, 1968. Justo en ese periodo, desde el año 68 en adelante, llega al poder en la Unión Soviética un gobernante llamado Leonidas Brezhnev, y el gobierno de Brezhnev en la Unión Soviética, no solamente en la Unión Soviética, sino que en toda Europa Oriental, que era el lado comunista, va a mandar tropas militares a reprimir todos los levantamientos y todos los procesos de vanguardias culturales que se habían desarrollado. Entonces la represión en Checoslovaquia va a ser bastante fuerte desde el 68 en adelante, y lo mismo va a ocurrir en los otros países, ¿ya? Entonces así reaccionan las dictaduras a las vanguardias. Si lo vemos en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, muchos de los escritores del boom latinoamericano en muchas instancias van a ser o censurados o se van a ir exiliados a distintos lugares de Europa, sobre todo a Francia, ¿ya? Por ejemplo, Julio Cortázar estuvo viviendo en Francia durante mucho tiempo, porque en los contextos de dictadura muchas veces gran parte del arte va a ser censurado a nivel general. ¿Qué más? Ya también pregunta Daira, ¿la introducción a objetos tecnológicos a países de bajos recursos influyó en su crecimiento y cultura? En parte sí, pero no necesariamente. Yo creo que con el ejemplo de Brasil queda más o menos claro. O sea, el hecho de que ahora hay acceso a televisión o hay acceso al cine no necesariamente mejora las condiciones sociales de la población, ¿ya? Puede seguir habiendo pobreza de forma paralela a una cultura de masas. Ya, Cata Delgadillo pregunta. Ya, las dos primeras preguntas, eso ya lo respondimos. La tercera también. Una de las preguntas de Cata Delgadillo dice: ¿las vanguardias tuvieron influencia en la Guerra Fría? Sí, tuvieron influencia en la Guerra Fría, sobre todo en la década del 60, ¿ya? Y gran parte de esa influencia a nivel general fue crítica, ya sea contra el capitalismo o contra el comunismo. Por ejemplo, los beatnik se pueden considerar un movimiento de vanguardia en los 60, y los beatnik hacían una crítica profunda al capitalismo. El caso que ya mencionamos recién, de la primavera de Praga en Checoslovaquia, también se puede considerar como una cierta manifestación vanguardista, y ellos criticaban al régimen soviético y al comunismo. Entonces sí, las vanguardias tuvieron influencia en la Guerra Fría. Gianfranco Di Biagio pregunta: ¿qué quiere decir que la tecnología revolucionó las artes haciéndolas omnipresentes? Omnipresentes es que están en todo nivel y en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si alguien antes quería ver una película, ¿ya? La única opción era ir al cine, cuando no había televisión. Cuando aparece la televisión, que es un avance tecnológico, ahora, por ejemplo, las películas que antes se veían en el cine, no sé, películas de los años 30, 40, 50, en el caso nuestro Latinoamérica, no sé, eran muy famosas las películas mexicanas de Cantinflas, por ejemplo. Ahora, si, por ejemplo, antes alguien quería ver una película de Cantinflas, tenía que ir al cine. Ahora, con la aparición o con la masificación de la televisión, yo podía ver la película en mi casa. Y más aún, cuando aparecen los VHS en la década de los 80, ahora yo podía ir a un videoclub, arrendar una película o comprar la película y tenerla ahí y verla cuantas veces yo quiera, ¿ya? Entonces las obras de arte ahora se pueden reproducir mucho más. Es lo que Walter Benjamin, que aparece al final del capítulo, Walter Benjamin llama el arte en la era de la reproductibilidad técnica, ¿ya? Hoy día, si yo quiero ver una película, la única opción no es ir al cine. O sea, yo puedo ver una película hoy día, no sé, en mi casa, en un DVD, en un Blu-ray, puedo ver la película en el computador, puedo ver la película en Netflix. Hay muchas opciones distintas mediante las cuales la obra de arte se puede reproducir, ¿ya?
¿Qué pasaba a finales del siglo XIX? Si yo quería ver una ópera, mi única opción para ver una ópera era ir al teatro, comprar una entrada, ver la ópera. Porque no habían aparatos reproductores de música en las casas. Entonces, si yo quería escuchar, no sé, ya, una obra de Chopin, mi única opción era ir, comprar un boleto y escuchar la obra. Yo no tenía cómo escucharla en la casa en 1880, por ejemplo. Entonces, el hecho de que avance la tecnología también permite que el arte y la cultura en general se masifique. Y ahora el arte y la cultura están en todos los lugares, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hay fenómenos de películas que se masifican, no sé, sobre todo en los 70, en los 80, Star Wars, por ejemplo, o, no sé, sagas de películas como, no sé, El Padrino, u otras que, no sé, posteriormente se hacen famosas en los 90, los 2000, El Señor de los Anillos, etcétera. Ahora todo eso está en todos lados, hay un montón de formas de reproducirlo. Entonces ahora el arte es más reproducible que antes, según lo que plantea Walter Benjamin. Ya, bueno, también pregunta quién fue Sinclair Lewis, ya lo respondimos, un escritor de vanguardia de los años 30. Ya, aquí una pregunta bastante específica que me sirve para explicar algo. De Gianfranco Di Biagio. Dice, ¿por qué ganó el premio Nobel Wole Soyinka en 1934? ¿Ya? Wole Soyinka era un escritor de Nigeria, ¿ya? Y Wole Soyinka, al igual que otros escritores, una de las cosas que hace es criticar las condiciones sociales y criticar el tema del apartheid en Sudáfrica. Entonces, muchos escritores vanguardistas africanos, por ejemplo, critican las condiciones sociales en las que vive la gente y también critica mucho el dominio europeo. Recuerden que la mayor parte de los países africanos recién se va a independizar después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estos intelectuales que muchas veces, no sé, estudiaban en Inglaterra o en otras partes de Europa, hacían una denuncia social a nivel general. Entonces, esto fue como un aliciente o una motivación bastante grande para los escritores africanos, el hecho de denunciar estas malas condiciones sociales que vivían sus compatriotas o sus cercanos. ¿Ya? Entonces, Wole Soyinka es un escritor africano, nigeriano, que denuncia lo que ocurre en su país a partir de malas condiciones sociales, procesos de guerras, etc. Ya, aquí hay otra pregunta más de... pregunta de Lisette Fernández. Dice... ¿qué ocurrió con las personas que fueron partícipes de todo este proceso? Se refiere al arte y a la vanguardia. ¿Los mataron? Depende del lugar. Hubo lugares donde muchos escritores fueron censurados, en otros lugares fueron perseguidos, y también en más de algún contexto hay escritores que fueron asesinados. Por ejemplo, en España, Federico García Lorca se entiende como un escritor de vanguardia, y él, por tener un pensamiento distinto contra el régimen que se estaba imponiendo, un régimen más de ultraderecha, con características fascistas, lo terminan asesinando, por ejemplo. Entonces depende del contexto. En general, en Europa Occidental y en Estados Unidos no había tanta censura. En Europa Oriental el régimen comunista censura muchas más obras artísticas. Pero claro, acá en Latinoamérica, producto de la Guerra Fría, por ejemplo, también van a ser censuradas muchas obras que tienen una visión comunista, por ejemplo. ¿Ya? El mismo Pablo Neruda va a terminar siendo perseguido cuando en Chile se declara la ley anticomunista, llamada Ley de Defensa de la Democracia. Estados Unidos influencia mucho a Chile y el gobierno chileno de Gabriel González Videla se ve obligado a promulgar una ley anticomunista. Entonces, por ejemplo, Pablo Neruda fue perseguido, tuvo que arrancar a Argentina, después se fue a Europa, etc. Entonces depende del lugar si los escritores son asesinados o no. Muchos lados van a ser perseguidos o censurados, etc. Ya, aquí pregunta Lisette, ¿el nuevo arte se podría considerar como un arte con cierta simpleza? Me refiero a que no busca esta perfección que se buscaba antes, sino que querían demostrar que lo que se hacía antes era algo innecesario de hacer, ya que todo era arte. Sí, de alguna manera, el arte de los años 40 o 50 tiende a ser un poco más sencillo a partir de la cultura de masas
y más sencillo a partir de el uso de elementos cotidianos. Entonces ese arte de alguna manera trataba de demostrar una mayor simpleza en relación al arte más antiguo, sí. Porque lo criticaba el exceso de elaboración del arte liberal burgués y criticaba que ese arte era sumamente caro y no era accesible para todas las personas, ¿ya? O sea, no sé si yo quería comprarme una obra artística, no sé, una escultura o algo así, tenía que tener mucho, mucho dinero para poder hacerlo. En cambio, si yo ahora, no sé, quiero ir al cine, pago una entrada relativamente barata, o puedo comprar, no sé, después de los años 70, 80, puedo comprar una película en VHS o en DVD y puedo llevármela para mi casa. Entonces, el arte actual en ese sentido, el arte más contemporáneo es más, al ser más reproducible, también es mucho más accesible dentro de la lógica de la cultura de masas. Sofía Fernández pregunta, ¿por qué las vanguardias se centran solo en lo moderno y en la modernidad? A ver, nosotros dijimos que las vanguardias iban de la mano con la modernidad, porque la vanguardia tiene un elemento crítico sumamente importante, y esa crítica también está implícita en la modernidad. Uno de los elementos principales de la modernidad es la posibilidad de un desarrollo crítico, ¿ya? Y eso se desarrolla en el siglo XIX porque muchos de los metarrelatos van criticando las visiones de otros metarrelatos. Entonces, por ejemplo, a ver, el liberalismo, que es uno de los primeros grandes metarrelatos, critica la noción de la monarquía absoluta. Después, por ejemplo, el socialismo, como metarrelato, critica el liberalismo, ¿ya? Posteriormente, el anarquismo, como metarrelato, critica al socialismo y critica al liberalismo. La doctrina social de la Iglesia Católica critica al anarquismo, critica al socialismo, critica al liberalismo. Entonces, siempre en la modernidad, producto de que la modernidad se basa mucho en la razón, siempre tiene un elemento crítico sumamente fuerte y sumamente importante. Entonces, en general, la idea de vanguardia, que es una manifestación artística crítica, va a ir de la mano siempre con la modernidad, ¿ya? Entonces, ahí tienen que hacer esa asociación modernidad con vanguardia, ¿ya? Entonces, por eso la vanguardia es más parte de lo moderno en general. ¿Por qué el movimiento hippie se puede considerar una vanguardia? Pregunta Sofía Fernández. Porque establece una crítica contra el capitalismo de los años 60 en Estados Unidos. Ellos critican no solamente el modelo capitalista, sino que critican todos los valores que eso implica, ¿ya? Por ejemplo, el consumo era algo súper importante en términos de valores, y lo critican. El hecho de defender, según Estados Unidos, el hecho de defender la democracia contra el comunismo soviético, eso también lo critican porque para defender esta democracia mandan gente a Vietnam a luchar contra el régimen comunista de Vietnam y termina muriendo mucha gente, ¿ya? Muchos heridos de guerra, muchos muertos en Vietnam. Y por lo tanto los hippies critican eso, critican que Estados Unidos tenga que usar la violencia para defender su modelo político, ¿ya? Entonces por eso los hippies podrían ser una vanguardia, porque son críticos respecto a los valores del capitalismo de la época. ¿Qué más? ¿Las vanguardias ayudaron al desarrollo de los medios de comunicación o cultura de masas? Yo diría que es más bien al revés. Los medios de comunicación o la cultura de masas ayudaron a la difusión de ciertos elementos vanguardistas. También de alguna manera fueron de la mano. El desarrollo de ambas instancias, tanto las vanguardias como la cultura de masas, parten en los años 20. Pero aquí se da un fenómeno importante. A medida que la cultura de masas iba creciendo o se iba expandiendo, las vanguardias fueron perdiendo perdiendo peso, fueron perdiendo poder o influencia social. De hecho, por ejemplo, la cultura de masas tiene un punto cúlmine en los años 60 con la masificación de los televisores. Eso de alguna manera hizo que, claro, si la gente veía más televisión, obviamente iba a estar menos tiempo preocupada, no sé, del desarrollo artístico en general. Entonces, mientras más se expandió la cultura de masas en general, las vanguardias fueron perdiendo un poco más de peso. Ya estamos hablando ahí como de los 60 en adelante. O sea, la cultura de masas sigue su rumbo hacia arriba de manera importante, mientras que las vanguardias van descendiendo producto de la llegada o el advenimiento del sistema neoliberal. Josefa Fuentes pregunta,
¿Qué significa que el arte sea omnipresente, que está en todos los lugares al mismo tiempo? ¿Por qué el régimen de Mao Zedong reprimió las artes? Porque en general el sistema comunista estableció, como dijimos, una censura comunicacional y artística, y no quería que hubiesen elementos artísticos o elementos de vanguardia que criticaran su sistema político y económico, ¿ya? Entonces, en general, Mao Zedong, en el gobierno de Mao Zedong en China, que es un gobierno comunista, hay un proceso de censura bien fuerte, ¿ya? Mao Zedong gobernó desde, más o menos desde los años 50 hasta como el 76, por ahí. Mao Zedong tuvo más de 25 años en el poder en China, y en todo ese contexto en general se reprimen y se censura en lo que tiene que ver con la parte artística. También Josefa Fuentes pregunta, ¿qué son las torres neovictorianas? Lo victoriano es una forma de representación artística clásica, por decirlo de alguna manera. Es bastante representativa del arte liberal del siglo XIX. Y las torres neovictorianas serían entonces construcciones arquitectónicas que siguen un parámetro más bien clásico o sencillo, y que se va a desarrollar sobre todo esto en Inglaterra, ¿ya? Por eso también en una parte del texto dice que muchos arquitectos londinenses tuvieron un mayor éxito fuera de sus fronteras más que en Inglaterra en sí. Porque claro, el modelo arquitectónico de Inglaterra y de Londres específicamente es bastante clásico, ¿ya? Edificios que tenían una cierta estructura, una cierta sencillez, mucho más sobrios. En cambio, no sé, si yo era arquitecto y quería hacer un edificio un poco más extraño en términos de forma o mucho más novedoso, era muy probable que en Inglaterra no me aceptaran eso, porque había una instancia cultural mucho más clásica, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Eso es lo neovictoriano, sería asociado como a lo clásico o a lo neoclásico en el caso de Londres, ¿ya? Eso es neovictoriano, es sinónimo como de algo clásico, más bien de carácter sobrio en general. Ya. También pregunta Josefa Fuentes, ¿qué es la inteligencia francófona? La inteligencia es sinónimo de intelectualidad, ¿ya? Es sinónimo de grupos intelectuales. Y francófona es que hablaban francés, ¿ya? Entonces, la inteligencia es asociada a grupos culturales, ¿ya? La inteligencia es asociada a grupos, personas que tienen un conocimiento, una preparación en determinadas áreas. Y en muchos países también la inteligencia estaba asociada a grupos de... como esto es lo que tiene que ver con las agencias de espionaje, por ejemplo, o con ciertos grupos, por ejemplo, de intelectuales que apoyaban al gobierno, ¿ya? A los gobiernos de la época. Y también es parte de esta inteligencia todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, ¿ya? Los funcionarios públicos, los intelectuales, la gente, no sé, que trabajaba en los servicios de, no sé, la KGB, la CIA, en el contexto de la Guerra Fría, podrían considerar una cierta inteligencia, ¿ya? Entonces es bastante amplio el espectro de a qué se refiere inteligencia. Se refiere a grupos de intelectuales, se refiere a gente que trabaja para el gobierno, se refiere a personas que, no sé, apoyan un régimen político, pero está asociado siempre como a lo intelectual. Requiere un nivel de preparación ser parte de esta inteligencia. Aunque claro, aquí habla específicamente de la francesa. Ya, Andrés García, ¿qué hubiese pasado si el neoliberalismo no hubiera surgido? No sé, eso va a ser como ficción histórica. Probablemente hubiera seguido el modelo keynesiano. O quizá el comunismo hubiera tenido más auge en los 80, en los 90, no sé, sería ficción histórica eso. ¿Cómo sería el mundo actualmente si no hubieran surgido las vanguardias? También sería como ficción histórica. No sé, si no hubiera seguido la vanguardia, probablemente, o sea, si no hubieran aparecido vanguardias, probablemente la idea liberal del siglo XIX se hubiera seguido desarrollando durante gran parte del siglo XX. O sea, nada hubiera cambiado y probablemente los países europeos hubieran seguido dominando a los países africanos y asiáticos, y todavía tendríamos colonialismo, todavía tendríamos imperialismo, todavía tendríamos, no sé, incluso quizás esclavitud, quizás en muchos lugares, ¿ya?
hubo muchos países que eliminaron la esclavitud a principios del siglo XX, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo porque los europeos tenían dominio en África, entonces ahí era permitido en muchos lados incluso el tema de la esclavitud. En Brasil, por ejemplo, la esclavitud recién se elimina en 1886, mientras que en países como Chile, Argentina, Uruguay se habían eliminado dentro de los procesos de independencia. Ya, aquí otra pregunta de Andrés García dice, ¿que haya surgido la posmodernidad fue positivo o negativo para la humanidad? Tuvo elementos positivos y negativos, y lo explicamos en el video de la primera parte. ¿Ya? Lo positivo de la posmodernidad es que en la posmodernidad hay más tolerancia. En la posmodernidad, por ejemplo, al haber diversidad de opiniones o de verdades, por ejemplo, la persona puede desarrollarse de manera más íntegra de acuerdo a su propio pensamiento. La posmodernidad también es mucho más flexible en ese sentido. O sea, uno puede cambiar de identidad de las cosas que yo creo, pienso, etc. La posmodernidad también de alguna manera ayuda a difundir distintas perspectivas a nivel de conocimiento, ¿ya? Recuerden que antes los metarrelatos eran demasiado fijos, demasiado cerrados y trataban de convencer a la persona o a las personas dentro de una idea como muy estructurada. En cambio, en ese sentido, la posmodernidad es mucho más flexible. Entonces también la posmodernidad ayuda, por ejemplo, a que, no sé, instancias que antes eran consideradas como extrañas, como por ejemplo el tener un color de piel distinto era considerado muy extraño antes de 1950, entonces eso llevaba a discriminación. El hecho de que la posmodernidad se expanda de alguna manera ayuda a desarrollar una mayor tolerancia y a poner fin a muchos elementos de discriminación en general. ¿Qué puede ser negativo de la posmodernidad? Que hay tantas posibilidades de tantas cosas que la gente como que ya no cree mucho en nada. Hay como una cierta como percepción nihilista o de, no sé, incluso de pérdida de sentido de la humanidad. También cuando la posmodernidad avanza, la religión también va a perder mucho peso. Entonces la gente empieza cada vez a dejar más de lado la religión y empieza a dejar de lado la fe. Disculpen. Entonces, al dejarse de lado la fe a nivel general, la gente cada vez cree menos en las cosas. Entonces hay un descenso de la religión, hay un descenso de la espiritualidad a nivel general, porque claro, con la posmodernidad, por ejemplo, se difunden muchos tipos de religiones distintas. Entonces aparece, no sé, se expanden las ideas de la religión, no sé, musulmana, el budismo, el hinduismo, religiones orientales. Entonces la gente, no sé, ve tantas religiones que al final, y tantas prácticas distintas, que termina no creyendo en ninguna religión, ¿ya? Y eso obviamente afecta lo que tiene que ver con la integridad de la persona en su conjunto, ¿ya? De alguna manera la modernidad tenía una idea de futuro, una proyección hacia futuro. Ya, no sé, yo voy a estudiar, no sé, una carrera X para poder tener dinero y para poder tener un buen futuro. En cambio, como la posmodernidad se basa mucho en el presente, ¿ya? La posmodernidad dice, no, yo tengo que disfrutar el presente ahora, en vez de esforzarme por las cosas, mejor me voy a ver Netflix o mejor voy a meterme a WhatsApp o a Facebook a pasarlo bien un rato, si total el futuro da lo mismo, no importa. Eso plantearía la posmodernidad. O sea, la posmodernidad no plantea una proyección a futuro, la modernidad sí, ¿ya? La modernidad cree mucho en el futuro y en los proyectos colectivos. La posmodernidad cree mucho más en la individualidad y en el presente ahora, ya, ¿ya? Alguien podría decir desde la posmodernidad, ¿para qué estoy escuchando esta clase si en el futuro esto no me va a servir de nada? Eso sería sumamente posmoderno. Ya quizá hay varios posmodernos por ahí camuflados. Bueno, sigamos. Benjamín Gómez pregunta, ¿por qué se les da el carácter de vanguardistas a ciertos escritores chilenos? Porque establecen crítica de algunos elementos sociales en distintos periodos, como por ejemplo Manuel Rojas, que lo dijimos, o como por ejemplo también Pablo Neruda, que de alguna manera Neruda en su obra, en una de sus obras más importantes, llamada El Canto General, Neruda, por ejemplo, escribe sobre
grandes imperios indígenas en Latinoamérica, los incas, por ejemplo. Ahí Neruda escribe la parte de estas alturas de Machu Picchu, que después la hace conocida, los jaivas la hacen conocida musicalizándola. Pero también Neruda, por ejemplo, ahí critica cómo a la población indígena se la ha dejado de lado históricamente. O también critica, por ejemplo, cómo los próceres de Latinoamérica, no sé, O'Higgins, San Martín, Bolívar, terminan siendo o capturados o encarcelados o exiliados. Entonces, en ese sentido, Neruda trata de recoger como algunos elementos de nuestra historia, no solamente chilena, sino que latinoamericana. Y esto de tratar como de entender la identidad de los países, o tratar de entender que la historia latinoamericana tiene elementos bastante similares, o sea, todos los países pasaron por procesos de independencia, todos los países se independizan de países europeos, todos los países de alguna manera al adoptar el liberalismo trataron de eliminar o erradicar a la población indígena. Muchos de esos elementos comunes de todos los países van a ser tomados por Neruda en el canto general y lo va a establecer a modo de crítica, ¿ya? Entonces, muchos escritores de vanguardia chilenos establecen eso, elementos de crítica social muy fuertes. Benjamín Gómez pregunta aquí también, ¿cuál era el objetivo de ridiculizar las obras de arte del siglo pasado? Eran ridiculizadas por su exceso de elaboración en muchos contextos. Eran ridiculizadas porque eran un arte de clase alta. Entonces las vanguardias tratan de ridiculizar esos elementos, ¿ya? Porque dicen, no, la gente de clase alta, no sé, ve una pintura y genera, no sé, muchas interpretaciones a partir de su conocimiento. Entonces un movimiento como el dadaísmo dice, ya, ahora vamos a tratar de hacer que el arte sea algo mucho más cotidiano, mucho más común. Entonces Marcel Duchamp coloca, pum, una taza de baño, ¿ya? Como una obra artística. Entonces por eso muchas vanguardias intentan ridiculizar los elementos del siglo XIX, haciendo alusión a que eran o muy elaborados o muy elitistas o con interpretaciones demasiado elaboradas que no estaban al alcance de las personas comunes y corrientes. Ya. Ya aquí tenemos preguntas de Lisette Guayquil. Ya creo que varias de estas preguntas ya las he respondido. Hay preguntas que se repiten, hay preguntas que están en la primera parte. ¿Cómo se desarrolla la vanguardia en América, Europa Oriental y otros países? Criticando a los sistemas políticos imperantes. Ya dimos el ejemplo con Pablo Neruda. También, no sé, en América Latina, por ejemplo, está también la figura de Octavio Paz, que al igual que Neruda trata de rescatar ciertos elementos de la cultura mexicana, ¿ya? Trata de explicar algo que es muy recurrente en muchos escritores, trata de explicar el origen mestizo de América Latina, ¿ya? Entonces estas ideas de vanguardia rescatan de alguna manera la identidad mestiza, porque a finales del siglo XIX, este arte liberal, elitista, trataba de reivindicar solamente lo europeo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los liberales chilenos de 1880, ¿qué hicieron? Por ejemplo, trataron de eliminar todo lo mapuche, ¿ya? Y trataron de hacer alusión, no, nosotros somos europeos, entonces, por ejemplo, no sé, Benjamín Vicuña Maquena, en 1880 mandó a construir, no sé, el Cerro Santa Lucía, toda la estructura de escalera y todo eso. Mandó a construir varias calles al estilo de París, por ejemplo, para dar a entender que Chile era una nación avanzada, ¿ya? Porque imitaba la arquitectura o las construcciones europeas. Entonces, a finales del siglo XIX, se intenta eliminar lo indígena y se intenta fortalecer en Latinoamérica, en muchos lugares, las ideas europeas o los modelos europeos. En cambio, los escritores de vanguardia, una de las cosas que hacen es tratar de rescatar nuestra herencia cultural indígena o nuestra herencia cultural más de carácter más mestizo, ¿ya? Lo hace, por ejemplo, Octavio Paz en México, lo hace Pablo Neruda en Chile, ¿ya? Tratan de rescatar algunos elementos de lo indígena y de nuestro carácter mestizo. Ya, Benjamín Inostroza.
A ver, ¿hubo sectores que no se vieran afectados por las vanguardias? Depende del país, en verdad. Hubo países donde las vanguardias fueron más fuertes que otras, pero en general en distintos lugares del mundo hubo muchos movimientos vanguardistas. Quizás los lugares donde las vanguardias no tuvieron tanta influencia fueron en los lugares donde hubo dictaduras militares. Ahí las vanguardias no tuvieron tanto impacto, pero donde en general hubo democracia y expansión de la cultura de masas sí tuvieron un rol importante. ¿Quiénes representaban las vanguardias y cómo te hacías partícipe de una? Lo dijimos, en general eran grupos como de intelectuales, ¿ya? Grupos de intelectuales, por ejemplo, que se juntaban en torno a un propósito común, o grupos de intelectuales que salían de universidades, formaban parte como de movimientos de vanguardia. En general la gente más pobre o con menos educación no participaba mucho de estos movimientos. Eran más pequeños grupos intelectuales que surgían sobre todo al alero de grupos culturales de universidades o muchas veces grupos de amigos que tenían un interés común, que claro, tenían que tener cierto nivel educacional e intelectual para formar en este caso grupos que se dedicaran a desarrollar una cierta idea con respecto a algo, ¿ya? Pero ese es el factor común. Siempre tenía que haber una cierta, un cierto bagaje cultural, un cierto nivel de conocimiento, tenía que estar eso presente para poder desarrollar una vanguardia. No se podía desarrollar una vanguardia de la nada. O sea, tenía que ser gente intelectualmente preparada para poder desarrollar una cierta idea más elaborada de crítica social. También pregunta Benjamín Inostroza, ¿cuál es la importancia de la extraordinaria expansión de la educación? Bueno, con la cultura de masas también se expande la educación en general. Como en los años 50 y en los años 60 hay un poco más de estabilidad, sobre todo en el lado capitalista, estamos hablando de América Latina, Estados Unidos, Europa Occidental, la educación se expande y esto va a ser un elemento de conocimiento y cultura importante. De hecho, aquí hacemos conexión con un elemento importante de América Latina, que es que en muchos países latinoamericanos, Estados Unidos prestó dinero, ya que esto no sale en el texto, Estados Unidos prestó dinero a América Latina para que América Latina hiciera procesos de alfabetización. Esta idea se llamó esto de prestar plata para fomentar la educación. Esto se llamó Alianza para el Progreso. Mediante la Alianza para el Progreso, ¿qué buscaba Estados Unidos? Estados Unidos buscaba, por ejemplo, Estados Unidos le prestaba plata a Chile, ¿ya? Y Chile, con ese dinero, por ejemplo, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, construyó un montón de escuelas, ¿ya? ¿Por qué hacía esto Estados Unidos? Porque Estados Unidos pensaba que si, por ejemplo, la educación era muy mala en países latinoamericanos, eso podía llevar a un descontento social que a la larga podía manifestarse como una revolución de carácter comunista. O sea, mientras más malas o mientras peores eran las condiciones sociales en países latinoamericanos, eso podía llevar a un descontento y a una revolución. ¿Por qué Estados Unidos tenía ese miedo? Porque eso ya había pasado ¿dónde? En Cuba. En Cuba las condiciones sociales eran muy malas, había una dictadura que estaba apoyada por Estados Unidos, la dictadura de Fulgencio Batista, y eran tan malas las condiciones sociales que cuando un grupo revolucionario saca a Batista del poder, los campesinos apoyan esto, los campesinos cubanos, porque claro, en Cuba los campesinos vivían bastante mal, ¿ya? Y entonces apoyan un proceso revolucionario. Entonces, si en algún país latinoamericano había alguna carencia en educación, en salud, en vivienda o en el campo, ¿qué hacía Estados Unidos? Prestaba plata para que eso mejorara y así no tener como estallidos sociales como tan fuertes, ¿ya? Entonces, por eso Estados Unidos le prestó mucha plata a Chile mediante la Alianza para el Progreso. Alonso Jerez pregunta, cuando Hobsbawm dice más fuerzas que determinaban lo que determinaba para el arte, era más bien todo exógeno, ¿a qué se refiere? Está al principio del capítulo esto. Hobsbawm da a entender que muchos historiadores lo que hacen es estudiar el arte como algo separado de la historia, ¿ya? El arte como algo solo, independiente. Y Hobsbawm dice que eso no es así, porque de alguna manera, dice, la motivación del arte es exógena. ¿Ya? Exógena es que viene de afuera,
o que viene de factores externos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la motivación para las vanguardias? Criticar elementos que venían de lo social. O sea, si en lo social teníamos, por ejemplo, malas condiciones de vida, si la gente no tenía acceso, no sé, por ejemplo, al agua, o la gente no tenía acceso a un trabajo digno, no existían condiciones laborales dignas, eso motivaba de alguna manera a escritores o artistas de vanguardia para denunciar esos elementos. Entonces siempre la motivación del arte no venía del arte en sí, venía de las condiciones sociales. Eso quiere decir que el arte, según lo que plantea Hobsbawm, el arte siempre va de la mano con lo social, con lo político, con lo económico, ¿ya? El arte no es algo que va separado porque sí. No, toda manifestación artística, según Hobsbawm, obedece a un cierto contexto político, económico y social, ¿ya? Ahora, ¿por qué se tendía a ver así? Porque muchos historiadores, en general historiadores más clásicos o que tenían más que ver con el antiguo positivismo que venía del siglo XIX, consideraban que en los libros de historia lo que aparecía como importante era solamente la política y la economía, nada más. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman un libro de historia anterior a 1950, les va a salir cómo estructuraban, no sé, los periodos. Ya, gobierno de tanto, de tanto, de tanto, de tanto, de tanto, de tanto, y hablaba de lo que hacían los gobiernos y hablaba de lo que pasaba a nivel económico. Pero no investigaban lo social, o sea, cómo vive la gente, las condiciones cotidianas, eso no lo investigaban, ¿ya? Ni mucho menos investigaban la cultura. O sea, por ejemplo, las manifestaciones artísticas o lo que tenía que ver con la música, con la pintura, con la arquitectura, con el cine. Eso no aparecía en los libros de historia en general hasta 1950. Entonces Hobsbawm dice que el arte es importante y que el arte va de la mano con todos los procesos políticos y sociales. Por eso dice que el arte tenía una motivación exógena, o sea que venía de fuera del arte, venía de las condiciones sociales del contexto. ¿Qué más? Y aquí también hay una pregunta que aparece en varios cursos también, que sale al final del capítulo. Porque Hobsbawm dice que el papel de las artes del siglo XXI resulta ser oscuro. Esto es principalmente porque Hobsbawm dice que no está muy claro cuál es el rol del arte a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. A diferencia, por ejemplo, de la ciencia, porque la ciencia siempre es sinónimo de progreso. En cambio, el arte no está tan claro su influencia o no está tan claro su impacto, porque Hobsbawm ahí da el ejemplo que dice, a ver, antes el arte era valorado por su talento, por su producción artística, no sé, ya, una obra de escultura, si el escultor tenía mucho talento y hacía una figura con muchos detalles, se entendía como una buena obra artística. En cambio, hoy día, por ejemplo, la música, que es algo de la cultura de masas, no tiene que ver necesariamente su impacto o su éxito, no tiene que ver necesariamente con el grado de elaboración. En este sentido, dice Hobsbawm que nosotros tendemos hoy día, a partir de algunos elementos de la posmodernidad, tendemos a conectarnos con las obras de arte, sobre todo por el impacto que genera en uno, ¿ya? O sea, yo puedo, no sé, escuchar un tipo de música muy sencillo y quizás a mí me va a generar un impacto más emocional que en vez de que yo me preocupe por la calidad artística o la elaboración de eso. Entonces, en ese sentido, dice que el impacto de las artes en el mundo del siglo XXI es incierto, ¿ya? Y a eso se refiere con que es oscuro, no es que sea algo negativo, sino que es algo incierto, porque hoy día el arte no tiene que ver tanto con la elaboración técnica o con el talento, sino que más bien con el impacto emocional que producen las personas, y eso tiene que ver mucho con la posmodernidad. Y aquí pregunta también Alonso Jerez, ¿cuál fue la idea o por qué hubo una etapa de prosperidad en la cual los recursos públicos y privados fueron dedicados mayoritariamente al arte? Se refiere a lo que dice Hobsbawm, que en los 50 y en los 60 Estados Unidos estaba en un periodo de esplendor que se llamó la Edad de Oro. Y dentro de la Edad de Oro se le dio muchos recursos al arte. Había gente, claro, como los países europeos, por ejemplo, tuvieron que gastar mucho dinero en la reconstrucción de sus ciudades, de su infraestructura. Estados Unidos, como no sufrió tantos daños o tanto ataque en su territorio,
pudieron dedicar más dinero a beneficiar o a hacer de mecenas de la cultura. Y ahí aparecen muchas fundaciones, museos, que son de familias como de clase alta y que van a financiar esto. Ya, tenemos preguntas de Magdalena Lara. Ya, también de las vanguardias. Vanguardia, estas instancias ya las respondimos. Ya, Benjamín Lorca pregunta: ¿por qué el Partido Comunista se declaró ilegal? En Chile se declaró ilegal, 1948, por la influencia de Estados Unidos. Y aquí tiene varias preguntas de las vanguardias. Esto ya lo respondimos, ya lo trabajamos. Ya también las preguntas de Martín también. Sí, esto también lo respondimos. Montserrat Meléndez pregunta: ¿cuál fue la principal razón por la que surge la primavera de Praga? Esto corresponde a materia del año anterior, ya corresponde a los movimientos revolucionarios de los 60, de la década del 60, que el 68 en Checoslovaquia, primavera de Praga, que era un movimiento anticomunista, ¿ya? La primavera de Praga fue una explosión cultural anticomunista que critica muchos elementos del comunismo soviético. Entonces, ¿por qué surge? Por un descontento contra el sistema soviético, ¿ya? ¿Por qué el movimiento hippie no surgió tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos era el que estaba defendiendo instancias como la guerra de Vietnam o la guerra de Corea en los 50. Entonces, claro, el movimiento hippie criticaba la violencia de Estados Unidos contra países africanos, contra países asiáticos que habían sido invadidos porque esos países tenían o un régimen comunista o influencia comunista, ¿ya? Entonces, claro, hubo algo de influencia hippie en algunos países, pero ¿por qué no es tan fuerte? Porque Estados Unidos es el que desarrolla principalmente esta instancia de guerras contra países que eran comunistas. Entonces, en ese sentido, el movimiento hippie podría entenderse como una vanguardia anticapitalista, de alguna manera, ¿ya? Ya, porque se empezó a cuestionar el arte, los gobiernos... Ya, eso todo está trabajado. Camila Nilo pregunta: ¿cuál es la debilidad de los fundamentos teóricos de la modernidad que pasa desapercibida en la primera mitad del siglo XX? A ver, de alguna manera lo que ya mencionamos, el tema de la crítica es bien importante. La crítica es como una especie de arma de doble filo, porque la crítica de alguna manera es propia de la modernidad, y esa crítica, el elemento crítico de la modernidad, también va a hacer que la modernidad vaya avanzando o vaya cambiando. Entonces la crítica es un elemento que hizo avanzar la modernidad, pero también es un elemento que la terminó desacreditando o destruyendo, sobre todo en los 50 y en los 60, ¿ya? También el otro problema que tenía la modernidad en términos de debilidad era que era demasiado fija, demasiado establecida, demasiado cuadrada. Entonces, eso también de alguna manera, al no tener cierta flexibilidad, si había algo que en términos de ciencias sociales se llama una anomalía, si había una anomalía, por ejemplo, dentro de un metarrelato, eso podía hacer que el metarrelato fracasara o se derrumbara a nivel general. Entonces no había una flexibilidad en los parámetros modernos o en los parámetros de la modernidad. Y eso también hizo que muchos elementos de la modernidad fueran colapsando desde los 50 en adelante. Ya, pregunta quién es Walter Benjamin, lo explicamos, el autor de el libro El arte en la era de la reproductibilidad técnica, ya explicamos esa idea. Pregunta aquí Camila Nilo: ¿las vanguardias volvieron las artes una basura que no se diferencia de las verdaderas artes? O sea, no es que la transformaron en una basura, sino que la transformaron en un arte más sencillo o más crítico. Entonces, claro, para los defensores de, comillas, las verdaderas artes, las artes del siglo XIX, elitistas, la pintura, la escultura, la música clásica, para ellos el arte de 1950, para ellos era una verdadera basura, ¿ya? O sea, dicen, por ejemplo, claro, no sé, alguien que
era un crítico de música clásica y había estudiado, no sé, a Beethoven, a Mozart, a Chopin, etcétera, para no sé, un crítico como eso, no sé, el rock and roll que aparece en los 50 o la música más popular de los 50 y los 60 va a ser una verdadera, no sé, algo sin valor, algo, no sé, ridículo, que no tiene mayor impacto o importancia, ¿ya? Entonces los defensores de comillas, las verdaderas artes, o los críticos o los conocedores del arte del siglo XIX encontraban que el arte de los últimos años no era muy válido en general. Ya, vamos avanzando. Isidora Olivares pregunta, ¿por qué Europa dejó de ser el centro del arte? Bueno, también eso lo dijimos porque Europa tiene que hacer todo un proceso de reconstrucción en los 50 y ahora el centro del arte va a ser la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y aquí hay una pregunta sobre el neorrealismo, ya la contestamos. Dice acá también Isidoro Olivares, la revolución cultural afectó mundialmente. ¿Cómo se llevó a cabo? El proceso de revolución cultural que se menciona en el texto es sobre todo de los años 60, finales de los 60, sobre todo el año 1968, donde va a haber una crítica muy fuerte en Estados Unidos, en México, en Francia, en Chile, va a haber una crítica muy fuerte al sistema capitalista, mientras que en Checoslovaquia, Hungría, Polonia va a haber una crítica muy fuerte al modelo comunista. Entonces a eso se refiere con la revolución cultural de los 60, ¿ya? También en China se habla de una revolución cultural, pero eso no es lo mismo, es otro proceso, ¿ya? De hecho, la revolución cultural china no tuvo mucho como de cultura en sí. Fue más como un proceso de obediencia de los artistas o de los intelectuales a los objetivos del comunismo en la China de Mao Zedong. Cristóbal Piero la pregunta, ¿cuáles fueron las principales diferencias entre el arte occidental, oriental, latinoamericano y de los regímenes socialistas? Esta es una pregunta bastante extensa, pero de acuerdo a lo que hemos dicho, por ejemplo, el arte occidental, el arte latinoamericano, el arte socialista, muchas veces constituyeron vanguardias que criticaron los elementos de los respectivos sistemas políticos y económicos. Entonces, en ese sentido, claro, podían haber diferencias en términos de cómo, no sé, narrar una historia o en términos de qué es lo que criticaban, pero en muchos sentidos el arte sirvió como un elemento de crítica, ya a nivel general. Por ejemplo, no sé, el arte oriental, si estamos en la China comunista, obviamente va a ser mucho más servicial o funcional a los intereses del régimen de Mao Zedong, por ejemplo. O si hablamos del arte de Europa oriental, en general también seguía más la línea de la Rusia o de la Unión Soviética. Pero también en ciertos periodos, como mencionamos, sobre todo entre el año 53 y el 68, ese mismo arte de Europa oriental critica el comunismo. Así como las vanguardias de Latinoamérica o las vanguardias de Estados Unidos a finales de los 60 critican el modelo capitalista, va a ser más o menos lo mismo. ¿Qué más? Ya aquí tenemos las preguntas de Diego Rodríguez, que, a ver, ¿qué relación musical? Y aquí pregunta Diego Rodríguez, ¿la música y el cine acaba, que son como cultura de masas, la música y el cine acaba con el arte y el teatro, que era como más lo del siglo XIX? No, o sea, todavía sigue habiendo teatro, todavía sigue habiendo este arte que se puede considerar más elitista, como la pintura, la escultura, la ópera. No es que acaben con eso, sino que le hace perder un poco de influencia e importancia. ¿Cuál fue el hecho que acabó con las vanguardias? Pregunta Diego Rodríguez. No hay un hecho puntual, es la conjunción de varias cosas. El hecho de que se desarrolle un modelo económico neoliberal, el hecho de que, por ejemplo, la cultura de masas crezca, el hecho de que la posmodernidad avance como visión intelectual, teórica, todo eso hace que las vanguardias vayan perdiendo peso, ¿ya? Y eso de alguna manera lo explicamos en el primer video, en la primera parte. Y aquí tenemos las preguntas de... Ya, varias de las preguntas aquí de Fernando Salgado, ya esto está todo respondido. Preguntas sobre la vanguardia, la posmodernidad, el pop art. Preguntas de Antonia Silva.
Hay varias preguntas aquí de posmodernidad, que también lo aclaramos en el primer video. Y aquí hay una pregunta importante de Antonia Silva. Dice, ¿por qué, si en la década del 60, cuando existieron los movimientos estudiantiles, hippies, etcétera, se comienzan a apagar las vanguardias? Porque esa fue la última gran oleada de vanguardia, ¿ya? Los movimientos estudiantiles, por ejemplo, de México, de Francia y de Chile en 1968, podríamos decir que son la gran última ola de vanguardia, porque después de eso, en muchos lugares de Latinoamérica llegan al poder gobiernos o autoritarios o gobiernos militares, apoyados por Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, el año 68 fue un año bastante revolucionario, dentro de vanguardias que criticaban el capitalismo y también dentro de vanguardias en la Europa Oriental que criticaban al comunismo. Entonces, claro, veamos, no sé, el caso de Chile, por ejemplo. En Chile hubo un movimiento estudiantil muy fuerte, el 67 y el 68, protestas en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad de Concepción. Después de eso llega, no sé, un gobierno socialista al poder, el gobierno de Salvador Allende, y 3 años después tenemos un golpe militar. Entonces, cuando llegan los militares al poder, desarman o desarticulan todo ese movimiento social, por ejemplo, de los estudiantes. Y el caso más emblemático en Chile fue que la Universidad de Chile antes tenía, no sé, más de 10 sedes en todo el país. Todas las universidades que actualmente tienen nombres de regiones, Universidad de Tarapacá, Universidad de La Serena, todas esas, Universidad, no sé, de La Frontera, todas esas universidades correspondían originalmente a sedes regionales de la Universidad de Chile. Entonces, ¿qué hizo el gobierno militar o la dictadura militar con la Universidad de Chile? La desarmaron, la desarticularon y esas universidades de las regiones dejaron de ser parte de la Universidad de Chile y ahora formaron universidades independientes. Entonces los gobiernos militares hacen eso, desarticulan estos movimientos que podríamos llamar de vanguardia, como la organización estudiantil y de estas, no sé, protestas estudiantiles que hay en Chile a finales de los 60. Ya vamos terminando con las últimas preguntas. Dice, no entendí si en la posmodernidad también existen las vanguardias. Pueden existir igualmente, pero han perdido mucho peso. En la posmodernidad, como la posmodernidad se reemplazan los antiguos metarrelatos por muchas verdades individuales, un grupo vanguardista va a ser solamente un grupo dentro de un universo infinito de muchas otras opciones. Entonces por eso las vanguardias pierden peso, porque antes eran grupos intelectuales que tenían un impacto, tenían un desarrollo teórico importante. Claro, y antes, no sé, en un país podían haber 3, 4, 5 grupos de vanguardia. Ahora hay tantos pensamientos distintos derivados de la posmodernidad que ahora, no sé, pueden haber, no sé, 1000 vanguardias distintas y ninguna va a tener tanto peso específico en general. Entonces se expande tanto la cultura se masifica tanto, hay tantas opciones a nivel intelectual y a nivel cultural que una vanguardia hoy día tendría como, en general, no tendría tanto impacto como lo tuvo antes, ¿ya? Pueden haber igual ciertas vanguardias. Hoy día, por ejemplo, no sé, quizás uno de los movimientos culturales que ha generado mayor impacto en los últimos 10 años, por ejemplo, es el movimiento feminista. ¿Ya? El movimiento feminista hoy podría ser considerado una vanguardia y que ha tenido un impacto bastante fuerte en los últimos, no sé, 10 años o los últimos 5 años inclusive. ¿Podrían ser una vanguardia? Sí, podría ser una vanguardia. Pero si lo comparamos con las vanguardias de los años 50, 60 o las vanguardias de los años 20, tienen menos impacto social o cultural de lo que ocurría en ese entonces, ¿ya? Obviamente son importantes, pero tienen un impacto menor en términos de cambio, en términos de ideas en general. Ya terminamos entonces con las preguntas de Tardón. Dice, ¿por qué la vanguardia ridiculiza el arte? Ya lo explicamos. Antes el arte burgués, ¿en qué hacía más énfasis? Era un arte muy elaborado y muy elitista en general. Ese era su énfasis, un nivel de elaboración muy alto, ¿ya? Que solamente le permitía a las personas más educadas y con más dinero poder acceder a eso. ¿Por qué la cultura de masas ocurre en 1920? Bueno, porque se desarrollan los medios tecnológicos para ello. Ya, aquí también una pregunta de Manuel Rojas, Juan Emar, que ya también lo explicamos.
porque eran escritores de vanguardia. Bueno, Manuel Rojas en este caso, porque Manuel Rojas tenía una visión política anarquista y en muchos de sus escritos desarrolla ese elemento y también hace muchas innovaciones estéticas en términos de cómo narrar una historia. Hay varias innovaciones ahí en Manuel Rojas y también en Juan Emar, ¿ya? Ya, con eso terminamos. Disculpen, mi idea era hacer esto más o menos de 1 hora, pero son tantas preguntas que es difícil abarcar todo en un tiempo tan acotado. Entonces, espero que le haya servido para aclarar sus dudas. Si después de esto queda alguna duda más, me escriben por interno para yo poder solucionarle sus dudas respectivas. ¿Ya? Recuerden que con esto ustedes tienen que hacer un resumen en su cuaderno con las 2 partes que se publica, que hemos publicado en el tablón de clases. Tienen que hacer un resumen de apuntes de todos los elementos que fuimos explicando y después de eso me tienen que mandar una foto y eso se considera como su actividad, ¿ya? Vamos a habilitar un espacio ahí en la parte de trabajo de clases para que envíen la fotografía. Si no se puede enviar por ahí, me la mandan sencillamente por correo y enviando las fotografías del resumen que ustedes hicieron, se considera ya la actividad hecha y eso lo tienen que mandarlo de aquí a la próxima semana, ¿ya? Ahí van a estar las instrucciones específicas de todo eso. Que estén muy bien, cuídense, un gran saludo a todos, que estén muy bien en sus casas, que no tengan mayores problemas de salud. Y bueno, disculpen si el video se extendió mucho, pero es lo que era necesario para poder responder las dudas de todos, ¿ya? Que estén bien, un gran abrazo, cuídense, nos vemos, chao, chao.